ninguno de los 350 diputados podemos pasar por este pleno hoy como si no pasase nada. En estos momentos, dentro de 10 minutos, el Tribunal Constitucional se va a reunir de forma absolutamente inédita, sin precedentes, y a mí me parece un atentado gravísimo a la soberanía popular que representamos los 350 diputados, y se va a reunir para decidir si podemos votar unas enmiendas, no para si una ley aprobada por esta Cámara es constitucional o no, sino, gravísimo, si esta Cámara puede votar unas enmiendas. Si esto prospera, yo le sugiero a la Cámara del Congreso que traslade el registro del Congreso a un subregistro del Tribunal Constitucional y que registremos. Señoría, le pido, por favor, que se atenga a la cuestión. Me estoy atendiendo a la cuestión de la soberanía, señoría, de esta Cámara, señor presidente. Lleva más de un minuto, ha tenido tiempo para expresarse y aténgase a la cuestión, por favor. Me atengo a la cuestión. Continúe y no discute conmigo, por favor. Aténgase a la cuestión. Me atengo a la cuestión que está cuestionando la soberanía de este Parlamento, señor presidente. Y si ustedes ya limitan a los diputados que no podamos defender nuestra capacidad legislativa, se lo hagan mirar. Se lo digo sinceramente. Si no podemos expresar desde esta tribuna y defender que nosotros somos soberanos para votar cualquiera de las enmiendas que consideremos necesarias, yo ya no sé quién lo va a defender. Se lo digo sinceramente. Y también debo decirles, y se lo debo decir, y seguro que a algunos de ustedes tampoco no les sorprende, es que esto podía pasar. Podía pasar, porque cuando pasó en el Parlamento de Cataluña, muchos no dijeron nada. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor.